Vanguard School. Curso de geometría. Ejercicios de congruencia de triángulos. En este video tutorial desarrollaremos ejercicios de congruencia de triángulos tomando en consideración tres de sus propiedades. Ejercicios de congruencia de triángulos. Dos o más figuras son congruentes si se cumple que son exactamente iguales, tanto en forma como en tamaño, es decir, si sus lados y sus ángulos respectivos tienen igual medida, aunque su posición y orientación sean distintas. Se necesita como mínimo tres elementos en común para poder establecer la congruencia de triángulos. Por ejemplo, aquí tenemos dos triángulos y tenemos una representación que nos indica congruencia, que es esa línea igual con esa curvatura que se encuentra encima de ellas. Esto significa que el triángulo número 1 de la izquierda es congruente con el triángulo número 2 de la derecha. La congruencia indica que pueden tener tres lados iguales, pueden tener dos ángulos y un lado igual, o puede tener dos lados y un ángulo. El concepto es que para que exista congruencia entre dos triángulos es que tienen que tener como mínimo tres elementos en común. Congruencia de figuras. En matemáticas, dos figuras geométricas serán congruentes si tienen las mismas dimensiones y la misma forma sin importar su posición u orientación. Es decir, si existe una isometría que los relaciona. Una transformación que puede ser de traslación, rotación o reflexión. Por ejemplo, aquí tenemos dos cuadrados y podríamos tener una línea separatoria en el medio, que sería un eje de simetría. La reflexión de una figura con la otra es lo que me da una isometría y por consiguiente diríamos que son figuras congruentes. Congruencia de triángulos. Existen tres casos de congruencia: LLL, ALA y LAL. ¿Qué significan estas letras? L significa lado, A significa ángulo para este caso. Por ejemplo, caso número 1, lado, ángulo, lado. Como puedes observar, el triángulo ABC va a ser congruente al triángulo PQR por una razón. Tienen tres elementos en común. Tienen el lado AB, que es congruente al lado PQ, el ángulo alfa, que sería el ángulo A con el ángulo P, y el lado AC con el lado PR. Si AB es igual a PQ y AC es igual a PR, además poseen el mismo ángulo, o sea, el ángulo A es igual al ángulo P, entonces podemos concluir diciendo que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. La pregunta sería, ¿y esto de la congruencia en qué me ayudaría? Ok, la respuesta es la siguiente. Al detectar que son triángulos congruentes, entonces los otros lados desconocidos se podrán hallar por similitud o por coincidencia. Lo vamos a ver con un ejemplo. En este ejemplo básico tenemos dos triángulos y nos están informando que estos triángulos son congruentes. Es un dato que nos dan en el ejemplo. Dice, si los triángulos son congruentes, calcular el valor de B. Ah, perfecto. Si son congruentes, significa que los lados que conforman el ángulo de 28 grados tienen que tener la misma magnitud. Ok. Significa que B es igual a 6.
Por lo tanto, el valor de B será 6 para que sea congruente. Veamos el segundo caso. El caso ángulo, lado, ángulo. Como puedes observar, tenemos el ángulo A, que está representado por alfa, el lado AC y el ángulo BC, que está representado por beta. En el triángulo PQR tenemos el ángulo alfa, que es el ángulo P, el lado PR, que es equivalente al lado AC, y el ángulo R, que equivale a beta. Como puedes observar, tenemos tres elementos en común: ángulo, lado, ángulo. Esto implica lo siguiente, que la medida del ángulo A es congruente a la medida del ángulo P, que la medida del ángulo C es congruente a la medida del ángulo R. Y además AC y PR tienen la misma magnitud. Por consiguiente, considerando estos tres elementos de congruencia, podríamos decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Por ejemplo, tenemos el triángulo ABC y el ejemplo nos está informando que es congruente con PQR. Nos piden calcular el valor de B. Así es, el caso es ángulo, lado, ángulo. El valor de B equivale a 6. Por lo tanto, B tiene que valer 6 para que exista la congruencia. Podríamos decir también el lado que se opone al ángulo de 45 grados equivale a 4. El ángulo que se opone a 60 grados equivale a 6. Y en el triángulo ABC, el que se opone a 60 grados equivale a B. Por lo tanto, B tiene que ser igual a 6, puesto que son triángulos congruentes. Existen diferentes formas de poder definir este tema de la congruencia. Observemos aquí, tercer caso. Así es, tenemos tres lados, tenemos cada triángulo, independientemente de la posición en la cual se encuentren, tienen los tres lados equivalentes. Significa que AB es congruente a PQ, BAC es congruente a PR y BC es congruente a QR. Por lo tanto, el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR y por consiguiente los ángulos también serán congruentes. Veamos este ejemplo. Tenemos el triángulo ABC y el triángulo PQR, pero no nos están diciendo si son congruentes. Sin embargo, las marcas establecidas en cada una de las figuras nos indican que van a ser congruentes. Observa, AB es congruente a QR, AC es congruente a PQ y BC es congruente a PR. ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión? Debido a las marcas que se encuentran en cada uno de los lados. Al existir la congruencia, esto significa lo siguiente. El valor de A es equivalente a 4 y 2B es equivalentemente a 6. Pero al no solicitarme 2B, sino el valor de B, podríamos decir de que B es equivalentemente a 3. Por lo tanto, efectuamos la operación aritmética de suma y decimos que A más B igual a 7. Como puedes observar, es un trabajo muy sencillo. Gracias a la congruencia de triángulos, podemos encontrar valores de lados o ángulos sin necesidad de medirlos o sin necesidad de tener una propiedad adicional. Ejercicios de aplicación 14. Ejercicio número 1. Nos solicitan calcular el valor de x. Observa, en el triángulo de la izquierda tengo los lados 5, 6 y 7 y en el triángulo de la derecha tengo el mismo triángulo con los mismos lados, 5, 6 y 7, a pesar de no estar en la misma posición. Pero gracias a tener estos tres elementos en común, podríamos decir que son congruentes. Observe el ejercicio 2. Así es, tenemos 25, 39 y 40 en uno de ellos, 25, 39 y 40 en el otro. Por lo tanto, tienen tres elementos en común, que son los lados, y existirá congruencia. Observemos el ejercicio 3. Ok, ahora las figuras se han unido y hay un elemento común para ambos triángulos. Claro, es esa línea que une a ambos triángulos.
Por lo tanto, estamos en el caso lado, lado, lado nuevamente. Y el ejercicio 4. Así es, hay un elemento común que une a los dos pequeños triángulos. Por lo tanto, también estamos en el caso lado, lado, lado. Bien, ¿cómo sería el desarrollo o el cálculo de lo que necesitamos? Por ejemplo, aquí tenemos lado, lado, lado. Gracias a este concepto podríamos definir lo siguiente. Como son congruentes, decimos alfa más beta más teta es igual a 180 grados. Correcto. Por lo tanto, x tiene que ser igual a teta. Claro, entre los lados 6 y 7 está el ángulo teta. Entonces, x tiene que tener el valor de teta. Por supuesto, podríamos despejar el valor del ángulo teta y colocarlo en función de alfa y beta y podríamos tener otra expresión para x. ¿Ok? Teta vendría a ser igual a 180 grados menos alfa más beta. Por lo tanto, x también podría tomar este valor. Entonces, podemos decir x igual a teta grados o también podemos decir x es igual a 180 grados menos alfa más beta, lo cual estaríamos expresando el valor de x en función de alfa y beta, que podría ser algo que nos solicite en el ejercicio. Veamos el ejercicio número 2. Así es, lado, lado, lado nuevamente. Y podemos observar que el ángulo que se pone al lado de 25 es equivalentemente a 37 grados. Entre 40 y 39 está x, y en el primer triángulo entre 40 y 39 está 37. Eso significa que x equivale a 37. Claro, te sorprenderá por la manera como se está desarrollando, pero gracias al concepto de la congruencia, estos ejercicios se pueden desarrollar de esta manera. Veamos el ejercicio 3. Por ejemplo, en el ejercicio 3 tengo un punto en común. Lo he marcado con este punto de color naranja. Por lo tanto, decimos lado, lado, lado. Existe congruencia en ambos triángulos. Ok. El que se opone a este lado es 50 grados. El ángulo opuesto a este lado es 50 grados. Por lo tanto, el ángulo opuesto a este grado es x. Al existir congruencia, podríamos concluir diciendo que x equivale a 50 grados. Así es, sumamente sencillo. Veamos el ejercicio 4. Ahora, podemos pretender completar el valor de los ángulos en ambos triángulos solo para complementar lo que estamos realizando. 30 grados. Veamos, acá hay un punto en común en el ejercicio 4 que divide ambos triángulos. Ahora tenemos lado, lado, lado. Nuevamente estamos con esta propiedad. Ok, si entre el punto grande y el punto pequeño hay un ángulo de 130 grados, quiere decir de que en el otro triángulo, en el primero de la izquierda, entre el punto grande y el punto pequeño, también tiene que haber un valor de 130 grados. Ahora, x vendría a ser el valor del ángulo que completaría para tener un complemento de 360 grados. Por lo tanto, x es igual a 100 grados. Para sumado con los 260 de la parte superior, me dé todo el ángulo de una vuelta. Observemos el ejercicio número 5. Así es, estamos nuevamente en lado, lado, lado. El ejercicio 6, tendríamos ángulo, lado, ángulo. El ejercicio 7, así es, lado, ángulo, lado. O perdón, ángulo, lado, ángulo. Y el ejercicio 8, lado, ángulo, lado, ángulo. Veamos. En el ejercicio 5 tendríamos la triple L, lado, lado, lado. Por lo tanto, significa que ambos triángulos son congruentes. Esto significa que el ángulo que se opone al lado B es x más 20 grados. El lado que se opone al ángulo B es igual a 70 grados.
el lado que se opone al ángulo de 30 grados es A. Por lo tanto, el que se opone a A es Y más 10. Gracias a esta información podríamos emplear y generar un sistema de ecuaciones. Por ejemplo, x más 20 igual a 70. Así es, entre A y C es x más 20 en el segundo triángulo y en el primero entre A y C es 70. Y nuevamente, y más 10. Entre B y C está y más 10 y en el otro lado entre B y C es 30 grados. Perfecto. Sumamos de manera vertical y gracias a ello tendríamos el valor de x más y igual a 70 grados. Veamos el ejercicio 6. Así es, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Por lo tanto, el que se opone a beta es 16 y el que se opone a beta es 4x. Gracias a ese concepto formulamos nuestra ecuación y por lo tanto el valor de x es igual a 4. Ejercicio 7. Ángulo, lado, ángulo. Por lo tanto, el que se opone a 45 grados es 24 y en el siguiente triángulo el que se opone a 45 grados es 6x. Gracias a ello podemos formular un sistema y de esta manera encontramos el valor de x. Así es, te sorprenderá lo sencillo que es resolver ese tipo de ejercicios, pero es gracias al concepto de la congruencia de triángulos. Veamos el ejercicio 8. Nos solicitan el perímetro. Nuevamente tenemos ángulo, lado, ángulo. Por lo tanto, el triángulo ABD y el triángulo BCD son congruentes. Eso quiere decir de que sus ángulos y sus lados correspondientes también serán congruentes. El que se opone a 30 grados equivale a 6. Por lo tanto, el que se opone a 30 grados tomará el valor de 6. El que se opone a 45 grados equivale a 4. Por lo tanto, el que se opone a 45 grados equivale a 4. Conocidos los lados de esta figura o de este cuadrilátero, podríamos encontrar el perímetro únicamente sumando los lados. Por lo tanto, el perímetro es de 20 unidades. Gracias a este concepto de la congruencia, podríamos encontrar valores como lados o ángulos, o tal vez establecer algún tipo de relación entre las figuras. Observemos los siguientes ejercicios. Acá tenemos un grupo de 4 ejercicios para poder aplicar nuestros conceptos de congruencia. Así es, complementamos esta primera parte con este nivel básico. Reforzaremos lo aprendido con otro grupo de ejercicios. Se sugiere que en cada ejercicio establezcan cuáles son las propiedades de congruencia para que puedan reconocer qué es lo que están aplicando en cada uno de ellos. Estos grupos de ejercicios han sido subidos a la plataforma Vanguard Room. El alumno lo puede descargar y podría imprimir 2 diapositivas por hoja y poderse generar un cuadernillo de ejercicios para que pueda practicar. Esperemos que este grupo de ejercicios permita fortalecer el conocimiento en este tema. Nos vemos hasta el siguiente video tutorial.